El fenómeno del exilio es normal en América Latina, sobre todo por causas políticas. De hecho, la Universidad de México, la UNAM, está haciendo un estudio para toda América sobre el exilio, particularmente el chileno, el argentino, el exilio cubano y otros exilios, el de Centroamérica con la guerrilla, y han tomado el caso venezolano porque son 1,5 millones aproximadamente venezolanos que están en el exterior. Por eso quise invitar a Carlos Valero, quien se ha ocupado mucho del tema, e incluso creo que propone una ley de protección a los venezolanos en el exterior, ¿no? Confírmalo. Muchas gracias, Julio César. Sí, efectivamente. Hay muchos problemas con relación a los venezolanos en el exterior. Nuestro país nunca fue un país de migrantes, sino todo lo contrario, era un país receptor de toda la gente del mundo, de todas las nacionalidades, muchos españoles, portugueses. Bueno, de hecho, basta con ver... Somos una mezcla completa. Sí, basta con ver el crisol de razas que existen en nuestra patria, pero desde hace unos años para acá ha comenzado un proceso inverso. El primer gran problema que tenemos con eso es que no hay estadísticas claras. Claro. Hasta ahora, las estadísticas que se tienen hablan de 130.000 aproximadamente que están registrados, pero todos sabemos que ese número sobrepasa el 1,5 millones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y es por eso que queremos nosotros apuntar a un proyecto de ley que, primero, que atienda la nueva realidad, que somos un país migrante y antes no éramos un país migrante. De hecho, me decía la embajador de Italia que tiene una ley italiana para los italianos en el exterior, sí, incluso con participación política y con representación en el Parlamento italiano. Sí, cómo no, cómo no. Nosotros estamos ahorita, ¿en qué fase estamos? Lo primero es haciendo un estudio de legislación comparada. Estamos viendo la legislación argentina, la boliviana, porque tiene muchísimo, ese problema es importante, la mexicana, la española, la italiana, y en fin, esa es una fase. Y segundo, estamos revisando toda la legislación interna. Ahora, hay algunos problemas que son claves. Primero, hay venezolanos que, digamos, no se les está garantizando su derecho al voto. Y no se les garantiza su derecho al voto porque pareciera que en la diplomacia y en los departamentos consulares oficiales priva la tesis, muy cubana, por cierto, según la cual aquel venezolano que se fue del país deja de ser venezolano. En Cuba los llaman gusanos, y aquí, bueno, todavía no les han puesto ningún nombre, pero evidentemente hay una persecución. Que es absurdo porque mantiene la ciudadanía. La ley italiana habla inclusive de que la obligación de la embajada y consulado no solamente de registrarlo, sino informarle de los procesos electorales y llamarlos a participar. No, claro, es que el hecho de que tú estés fuera del país no significa que dejas de ser venezolano. Claro. La Constitución venezolana además establece la doble nacionalidad. Claro. Por ejemplo, la Constitución boliviana establece que nadie puede tener una nacionalidad distinta. En consecuencia, si alguien decide a otro tipo de nacionalidad, tendría que renunciar. O sea, claro, es un tema más complejo, pero nosotros establecemos la posibilidad de doble nacionalidad, con lo cual es o sea, es inconstitucional no darle los derechos. Y no hay ninguna ley, pues claro, no era un fenómeno. Venezuela no exportaba cerebros, genios, como estamos mandando, materia gris. Además, todos son exilados, no solamente por razones políticas, sino también por razones económicas o por la seguridad. Claro, claro, es que cuando tú tienes 1,5 millones, quizás un poco más, no se saben los números, por ese número todos los días va creciendo, evidentemente algo está ocurriendo. En los últimos 40 años, antes del 98, eso no ocurrió. No. Ese fenómeno arrancó más o menos en el 2000. 15 años. Sí. Sí, tenemos más o menos 15 años con este proceso. Ahora, hay dos temas. Primero, el tema de la participación política, que es básica. ¿Cómo es posible que a un venezolano, por el hecho de no estar legal en otro país, por ejemplo en los Estados Unidos, le dice, si tú no estás legal, tú no puedes eso lo dice la parte consular nuestra. Lo dice nuestra parte consular. Cuando nosotros consultamos con las autoridades americanas, ellos dicen que eso es una extralimitación de las funciones venezolanas, porque los únicos que pueden verificar el estatus consular de un ciudadano son ellos, son los americanos, y cuando está un venezolano en un consulado, en la práctica está en territorio venezolano. Inclusive más bien lo están mandando a la justicia o denunciando al que está por cualquier razón sin los papeles todavía. Es terrible, en el fondo los venezolanos se van huyendo de una realidad y el gobierno los continúa persiguiendo. Te repito, es un poco esa mentalidad cubana de que los que están afuera son gusanos. Después tenemos un tema muy grave, y es aquellos niños que nacieron fuera del exterior o que se fueron teniendo 8, 7, 5 años, cuando llegan a los 9 años no se les puede pedir su cédula de identidad. Entonces imagínate, tú tienen que hacer un viaje hasta Venezuela con todo lo que eso implica para que puedan tener su cédula de identidad. Ahora, la ley contempla todo este tipo de aspectos del proyecto. Claro, exactamente, la ley contempla esos aspectos. Hay otros aspectos que queremos tratar, y es todo este tema de las posibilidades de que los venezolanos cuando regresen al país tengan, digamos, algún tipo de beneficio. O sea, un retorno de los venezolanos en un nuevo gobierno o con un nuevo sistema. En el nuevo gobierno, que yo estoy convencido, se lo digo a toda la audiencia, que en muy poco tiempo en este país habrá un nuevo gobierno. Y bueno, muchos de esos venezolanos van a querer regresar. Entonces,
no es lógico que tú le cobres impuestos, no sé. Al final, si es una sola vez que vienen, utilizarías la misma metodología de los funcionarios diplomáticos, porque cuando se regresan Lo que al ha país... pasado con la migración chilena, después de Pinochet, el Estado ayudó a que regresaran y a reinstalarse en su profesión y en su vida. Claro, claro. Es que la gente que se fue de este país no es porque no ame Venezuela. Sí. De hecho, nosotros estamos elaborando unas encuestas en el exterior usando las redes sociales y la mayoría de los venezolanos añoran todo lo que tienen acá, porque, bueno, no hay país más bello que este. Ahora, nosotros necesitamos este país muy bello, pero sin delincuencia, sin inflación y sin estos niveles de inseguridad ¿Y personal. qué pasos tendrían para ir hacia esa protección legal de los venezolanos en el exterior? Bueno, nosotros estamos ahorita en el proceso de elaboración de la ley. Bueno, comienza todo el proceso de técnica legislativa y de proceso legislativo. Nosotros estimamos que si todo sale bien, quizás en 2 o 3 meses ya podríamos tener este instrumento presentándolo en la plenaria y sin ningún problema la oposición venezolana lo va a aprobar, ¿no? Pero como eres diputado y el tema del día es el revocatorio, antes de terminar en el minutico final, ¿qué pasa con el revocatorio? Bueno, nada, el revocatorio se va a realizar. El gobierno no tiene la fuerza para impedirlo, Tibisay y Lucena no tienen la fuerza para impedirlo. Nosotros los venezolanos, hoy en día tú ves las encuestas y todas las encuestas hablan de cerca del 85% del país que está reclamando un cambio. El gobierno no ha querido moverse ni 1 milímetro de su modelo. Este es un modelo que ha llevado a nuestro país el año pasado a tener una inflación cercana al 250% según nuestros números, y este año podría ser de 700%. Oye, un sistema de cambios en la práctica no sabemos cuál es, y todos los días el CIMADI lo van devaluando. Claro. Pareciera que el gobierno, después de tanto criticar el dólar today, quiere emparejar al CIMADI con el today. Es una cosa terrible, porque en el fondo cada bolívar que se devalúa es nuestra calidad de vida. ¿Qué le recomiendas entonces a los venezolanos en el caso de la oposición? No, nosotros no vamos a quedar en este país, nosotros vamos a organizarnos, nosotros vamos a salir a la calle en el momento que haya que salir a la calle a reclamar nuestros derechos, y nosotros pacífica, democrática, electoral y constitucionalmente vamos a solucionar esta enorme crisis política, que está claro que esta crisis política la única solución que tiene es que Maduro y sus amigos desalojen el poder, porque si ellos no quieren abandonar el modelo que nos ha llevado al empobrecimiento total, entonces el problema son ellos. Gracias a Carlos Valero, siempre, por supuesto, como tú decías, en la vía constitucional y dentro de la legislación venezolana. Vamos a tener más adelante un invitado especial porque es una grabación que hiciéramos recientemente al director del Instituto de América Latina de Turquía, en Ankara, quien de niño vive en Venezuela, tiene un acento español, pero habla sobre Turquía y las relaciones con Venezuela. Ya regresamos. Muchas gracias.